Los 6 sabios ciegos y el elefante. Había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo estos ciegos, empleaban el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo que los rodeaba. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición, y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los sabios se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal, y uno por uno, tocaron al elefante, con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo, y consideró que el elefante era liso y agudo como una flecha. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con afán, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. Este les hizo saber que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal y a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Esta historia nos deja la reflexión de que todos y cada uno de nosotros podemos tener diferentes opiniones relacionado a un mismo tema sin ninguno estar equivocado, ya que el mundo que vemos y percibimos es el mundo que hemos creado, de acuerdo a nuestras experiencias y creencia. Recuerda que cada uno tiene su propia verdad y nadie tiene que estar equivocado.